Ya. Bueno, saludos a los que se vienen incorporando. Nosotros la clase pasada estuvimos hablando del derecho laboral, ¿cierto? La orientación que tiene el derecho laboral, hacia dónde va. Hablamos justamente del papel que tiene la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es un organismo que va justamente fijando criterios desde el punto de vista del derecho al trabajo, criterios que son súper relevantes, súper significativos. Después yo les mencionaba, ¿cierto?, que había fuentes de carácter formal en cuanto al derecho laboral, y el que una fuente tenga el carácter de formal significa que es una fuente obligatoria, que es una fuente vinculante. Y ahí hay un punto que es bien significativo. Nosotros comentábamos también algunos principios propios del derecho al trabajo que contiene nuestra Constitución. Hablábamos, ¿cierto?, que los funcionarios públicos no tenían derecho a huelga, o por lo menos no existe una consagración a nivel constitucional del derecho a huelga. Esto también se podía extrapolar, ¿cierto?, a, lo, a los trabajadores privados. Y también yo les comentaba, ¿cierto?, que el derecho al trabajo es de orden público. Esto quiere decir que las normas que conforman justamente esta rama del derecho son normas son normas que tienen una visión bastante particular en cuanto a generar resguardo de la persona, del trabajador, y en ese sentido no pueden ser modificadas. La verdad que nosotros hablamos que existe un orden público significa que no existe modificación, a pesar de que el trabajador pueda estar absolutamente de acuerdo con el proceso de la modificación. Y esto es súper relevante porque se podría dar una situación en que el trabajador está absolutamente de acuerdo en renunciar a un derecho que ha sido establecido en su beneficio. Típico caso que el trabajador quiere renunciar renunciar a una jornada limitada, objeto de poder trabajar más horas de trabajo. Y la verdad que, aunque se quiera, eso no se puede hacer. Y sin perjuicio que el trabajador esté absolutamente de acuerdo, porque lo que busca el orden público es entender que aquí lo que se están cautelando, lo que se están protegiendo, ¿cierto?, son los derechos de la sociedad en su conjunto, no los derechos, ¿cierto?, de un trabajador individualmente. Ahora, otro punto que también es importante es lo que se proyecta que pasaría si los trabajadores justamente pudiesen renunciar a normas de orden público. Si los trabajadores pudiesen renunciar a normas de orden público, se sostiene que el renunciar a normas de orden público se transformaría en la regla general. Toda vez que el empleador le diría, ¿sabe qué? Yo a usted le voy a dar el trabajo siempre y cuando usted esto. Entonces, claro, lo que ha sido establecido como un derecho en beneficio de una de las partes finalmente se perdería. Porque si nosotros entregamos esa libertad a las partes, en específico el empleador condicionaría, ¿cierto?, la obtención de un trabajo, la obtención de una remuneración, una condición determinada, ¿cierto?, siempre y cuando el trabajador renunciara. Y ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, un tema. Por eso que, desde el punto de vista de la legislación laboral, la norma se cautela o se cuida mucho. Esa es la idea de esta cuestión. El derecho al trabajo también se entiende como inconcluso. Esto quiere decir que no porque hoy día nosotros tengamos una norma que genere un beneficio, no significa que a futuro no pueda ser una norma que resulte más beneficiosa. Por tanto, es un proceso que no termina. Nosotros, que no nos extrañe, ¿cierto?, que se genere una reducción de la jornada de trabajo y que a lo mejor después de mucho tiempo se genere otra reducción en la jornada de trabajo, como es la idea o lo que se pretende que en nuestro país actualmente. Nosotros por allá por el 2006, si mal no recuerdo, teníamos una jornada de 48 horas por semana, distribuida en 5 o 6 días. Después se pasa a la actual jornada de 45 y actualmente hay un proyecto de ley que busca la reducción a 40. No sería extraño, bajo la lógica del derecho al trabajo, que la jornada se siguiera reduciendo. Ahí tendríamos que nosotros ser súper precisos con
súper conscientes, ¿cierto?, también de la cuestión económica, porque como yo les mencionaba, son dos elementos que siempre se van debatiendo, siempre se van cuestionando, se van analizando de forma conjunta. Entonces, el derecho al trabajo es de orden público, el derecho al trabajo se encuentra inconcluso. El derecho al trabajo es súper permeable, ¿cierto?, a distintas normas de naturaleza internacional, siempre y cuando nuestro país la haya incorporado y le haya dado el rango de tratado internacional. Y en este sentido, no sé, la Convención de Derechos del Niño, ¿cierto?, que sanciona cualquier forma de maltrato infantil, y en este sentido también la explotación laboral. Entonces nosotros también podemos ir identificando una serie de normas de naturaleza internacional que van impactando desde el punto de vista nacional. Desde el punto de vista nacional, lo más relevante desde el punto de vista del derecho al trabajo es la Constitución y posteriormente lo que dice justamente el Código del Trabajo, ¿ya? Y ahí se van fijando siempre principios, criterios, ¿cierto? Esta cuestión no muchas veces están ordenados, pero lo relevante es entenderlo es que cuando se van generando los conflictos, usted tiene que apelar a estos criterios. Usted tiene que construir, ¿cierto?, toda su tesis en base a estos criterios. No solamente la cuestión tan concreta, tan precisa, sino que también tiene que tener a la vista situaciones que son distintas, ¿ya? Situaciones que vienen a complementar. Ahí hay un punto. Entonces, ahora, ya siendo mucho más analizando cuestiones mucho más concretas, mucho más específicas, el derecho al trabajo se moviliza a través de distintos vehículos, si lo queremos decir así. Nosotros podríamos identificar, ¿cierto?, el contrato colectivo de trabajo, o lo que podría entenderse como la negociación colectiva o sindical. Y por otro lado, nosotros podríamos hablar del contrato individual de trabajo, que es el contrato que nosotros vamos a comenzar a ver. Hoy día nosotros empezamos a analizar lo que es el contrato de trabajo. Y me interesa que me vayan siguiendo en la lógica, porque puede que esta cuestión le sirva no solamente desde el punto de vista laboral, sino que desde el punto de vista contractual en general. Entonces, primero, cuando nosotros, como personas naturales o jurídicas, actuamos en el mundo del derecho, necesitamos ciertos mecanismos, necesitamos de una herramienta que sea capaz de otorgar seguridad, que sea capaz de otorgar certeza. Entonces, la legislación crea los contratos con la finalidad de generar mecanismos que válidamente sean capaces de obligar a las partes. Esa es la idea de un contrato. Un acuerdo, en que por supuesto siempre debe existir voluntad, que produce un efecto jurídico y que ese efecto jurídico es reconocido y aceptado por las mismas partes. O sea, usted se hace parte de un contrato porque busca que esto genere una consecuencia y usted va a aceptar las consecuencias de ese hecho. Y hay diversos contratos dependiendo de las necesidades que tengan las partes. Ejemplo. ¿Por qué las personas contraerían matrimonio? ¿Cuáles serían las obligaciones que buscan las personas que celebran matrimonio, el contrato de matrimonio? ¿Hay alguien de acá que se encuentre casado? ¿O felizmente casado? ¿O casado nomás, para ponerle felizmente? Yo no, profe. Yo no, usted está bien, yo estoy bien como estoy. Siendo todo soltero, divorciado, quizás, no sé. ¿Cuál sería la finalidad que tiene el matrimonio? ¿Por qué las personas buscarían contraer un matrimonio? Tienen ganas de perder la mitad de sus bienes, pues, profe. No necesariamente, se puede casar con separación de bienes. Así que no es tan así.
Y en los divorcios, las compensaciones económicas en nuestro país es súper austero. No, no tenemos esta cultura de los gringos en que estáis perdiendo la mitad de lo adquirido. No, La verdad no. es que no sé, profesor, nunca lo he pensado ni me he tenido como pensar un beneficio real del matrimonio. Lo que usted plantea no es menor porque justamente la doctrina también lo reconoce. ¿Eh? Dice que el matrimonio es un contrato sui generis, o perdón, es una institución sui generis en que podría haber una participación del punto de vista civil, jurídico, como contrato, podría haber una influencia de naturaleza religiosa, ¿cierto? O podría haber un acto de Estado, que es una cuestión que también es bien relevante porque el matrimonio exige que haya presencia oficial de registro civil. Entonces, claro, uno entiende que existen deberes y derechos que son propios del matrimonio, ¿eh? Fidelidad, socorro, ayuda mutua, eh, cohabitación, ¿cierto? Y esto, por supuesto, se tiene que interpretar con razonabilidad, porque, claro, en el caso de ustedes que se da la situación de que puedan trabajar por turno, claro, ustedes no les van a pedir 100% de cohabitación si su trabajo les exige una cuestión que es distinta. Eh, pero lo que busca finalmente el matrimonio como contrato eh, es justamente dotar de formalidad la unión, incluso una validación legal. Doña Ingrid nos dice, la idea es la unión de las partes por medio de legalidad, donde el objetivo es la vida en común. Sí, ¿no? Pero si usted se da cuenta, cuando nosotros nos vinculamos bajo la lógica de la legalidad, eh, lo que se necesita, lo que se busca y lo que se requiere es, o lo que se busca es que se genere una suerte de obligación mutua. Claro, hay derechos, pero también hay deberes. Entonces, ahí es justamente donde el matrimonio juega un rol que es bien importante. Esa es la idea del matrimonio como tal. Es el sentido que tiene esta cuestión. Desempeñar una función. Esa, en definitiva, esa es la finalidad que tiene un contrato. Ser capaz de generar derechos y obligaciones. Claro, como el matrimonio dice relación con la formalización de una unión, todo se orienta hacia lo que sería la formalización o legalización de esa unión. En el contrato de compraventa, todo se orienta, ¿cierto?, a que por una parte alguien pueda recibir un precio y por otra parte alguien pueda recepcionar un bien y se genera un intercambio, ¿cierto? En el contrato de permuta lo que se busca es que se sustituya un bien por otro bien o se genera un intercambio de un bien por otro bien. En el contrato de arrendamiento, tú entregas un bien y la otra parte paga por ese uso, por ese beneficio. En el caso del contrato de trabajo, es un contrato que, claro, genera obligaciones desde el punto de vista del derecho al trabajo, pero no pierde de vista instituciones que son fundamentales justamente desde el punto de vista del derecho al trabajo. O no pierde de vista el norte de esta rama del derecho, que es un punto bien llamativo. Primero, tenemos dos partes. Una, el empleador, que puede ser una persona natural o jurídica. Y por otra parte tenemos el trabajador, que sí o sí es una persona natural. Cada uno tiene obligaciones, y ahí ya empieza a operar el contrato. O sea, no hay cómo no cumplir con las obligaciones que mandan de cada una de las partes. El empleador tiene obligaciones que dicen relación con otorgar todas las condiciones necesarias para que el trabajador pueda ejecutar su función. Y no solamente la pueda ejecutar desde un mínimo, sino que en un nivel medio. Y a su vez, ¿cierto?, el trabajador pone a su disposición toda su capacidad técnica, toda su intelectualidad, ¿cierto? Y como pone a disposición ello,
lo que tiene derecho a recibir él es una remuneración. Ojo, pone a disposición sus servicios, pone a disposición sus capacidades, pero en ningún caso podría entender que él prácticamente se pone a disposición como persona o íntegramente respecto del empleado. No, él pone a disposición una función, una actividad, un servicio, punto. En específico, punto. Dentro de un espacio de tiempo. Pero en ningún caso, ¿cierto?, establece que un empleador se pudiese otorgar más atribuciones que las estrictamente necesarias o las estrictamente pertinentes en relación a la función que se está realizando. Por tanto, ahí también hay un punto que es fundamental. Es una función precisa, es una función acotada, ¿cierto? Y listo. Eso. Ya. En cuanto a contrato, bueno, hay un acuerdo empleador-trabajador, hay remuneración, hay un elemento que también es fundamental y lo vamos a desarrollar bastante el día de hoy. Y es que el contrato de trabajo, o en el contrato de trabajo por defecto, y esto quiere decir que no se requiere de una mención expresa de las partes contratantes, opera lo que se denomina la subordinación y la dependencia, que son dos elementos que le pertenecen al contrato como tal, como yo les menciono. Son elementos que no son negociables, que no son renunciables, ¿cierto? Y de los cuales el empleador puede obtener mucho beneficio, pero siempre con estricto apego a la legalidad. Cuando nosotros hablamos de la subordinación y la dependencia, nosotros hablamos de que el trabajador tiene que reconocer una figura de autoridad. Tiene que ser capaz de recoger instrucciones, hacer caso a instrucciones, ¿cierto? Y eventualmente tiene que ser caso de aceptar una sanción, cuando esto sea completamente procedente, por supuesto. La subordinación y dependencia no es más que el proceso en que el trabajador debe entender que sus conocimientos en la relación laboral no se van a ejercer con completa libertad, sino que los conocimientos, ¿cierto?, se van a poner a disposición del empleador. Los conocimientos, las capacidades técnicas, ¿cierto? Y será el empleador quien tendrá que establecer cómo se van a ocupar de mejor forma según los fines por los cuales él realizó la contratación. ¿Cuál es la lógica jurídica de esto? ¿O cuál es la lógica de que el empleador tenga un auténtico dominio sobre los bienes que se están produciendo, los servicios que se están prestando? El hecho de que se pague la remuneración. El razonamiento jurídico de la remuneración es que cuando se efectúa, ¿cierto?, es el empleador quien adquiere la totalidad del dominio de los servicios que presta el trabajador y de los bienes que produce. Por tanto, que el trabajador no esté de acuerdo con el monto de la remuneración posteriormente o eventualmente considere que no se le está pagando lo justo o que considere cierto que lo que se le está pagando es bajo en relación con el servicio prestado o con el bien producido, desde el punto de vista del contrato es bastante estéril como discusión. No produce mayor efecto, toda vez que, como les digo, la remuneración genera dominio.
Y si bien desde el punto de vista del derecho al trabajo se tratan de buscar unos ciertos paliativos desde el punto de vista de la remuneración en que hacen al trabajador participar de la utilidad, como sería el caso de la gratificación, nunca lo hace participar, ¿cierto?, de la utilidad de la misma forma como la obtiene o como la podría obtener, ¿cierto?, el empleado. O sea, si nosotros queremos asumir el mismo grado de utilidad y a su vez también asumir riesgo, que es la otra consecuencia que tiene esto, el contrato idóneo ahí sería el contrato social, pero no el contrato de trabajo, no el contrato laboral, ¿ya? Entonces ahí también hay un punto bien relevante. La remuneración otorga todo ese sustento. La subordinación es esta institución donde justamente se establece que los conocimientos de este trabajador se van a poner a disposición del empleador. Y esto, como yo les digo, es una cuestión que es de la esencia del contrato de trabajo y que no es renunciable. Por eso que también se habla del contrato de trabajo por cuenta ajena, porque la totalidad de los bienes que se generan, los servicios, etcétera, pasan a ser propiedad íntegra justamente del trabajador, del empleador, perdón, del empleador. Entonces, subordinación, modo en que se debe cumplir la obligación de trabajar que impone una serie de deberes según un plano técnico. Y la subordinación como tal contempla tres elementos que la integran, que no son negociables, que no son renunciables, que ustedes nunca van a ver escriturado en un contrato de trabajo, pero que el empleador puede utilizar cuando estime conveniente, sin que tenga que salir a negociar ninguna de estas cuestiones con el trabajador. Miren, estos son el poder de dirección, el jus variandi y el poder disciplinario. Primero, el poder de dirección es el poder a través del cual se organiza, se estructura, se desarrolla, se controla, ¿cierto?, el desarrollo de la actividad laboral. Es exclusivo y excluyente del empleador. Por tanto, no es negociable esto. Que el empleador controle, que el empleador dirija, es lo necesario, es lo idóneo y es lo apto para que justamente la empresa desarrolle su labor y la desarrolle de buena forma. ¿Ya? Por tanto, no se requieren de constantes anexos, de hecho no se requiere de anexo alguno para que el empleador disponga, ¿cierto?, de los servicios del trabajador, para que él realice lo que estime conveniente, siempre y cuando, ¿cierto?, nosotros encontremos como límite que restricto, no negociado, el que el trabajador pueda siempre se sea con el trabajador tremendamente respetuoso de sus unidades, de sus derechos. ¿Ya? Y ahí nosotros tenemos un punto. Parece que el poder de dirección no es tan complicado, parece que todos lo tenemos más o menos internalizado. Sin saber mucho de la cuestión laboral, nosotros tenemos súper claro que el trabajador, el empleador, perdón, quien dirige, quien estima cómo funciona. Pero aquí nos vamos con una cuestión que es más compleja. Acuérdense, contrato de trabajo, subordinación, dependencia, y dentro de la subordinación, poder de dirección, jus variandi y poder disciplinario. ¿En qué consiste el jus variandi o este derecho de variar? Consiste en lo siguiente. En una relación contractual laboral, el empleador unilateralmente puede modificar algunas condiciones del contrato de trabajo. La única limitación que se establece es que debe haber simetría, debe haber proporcionalidad y no debe haber un menoscabo. Debe haber simetría, debe haber proporcionalidad y no debe haber un menoscabo. Por tanto, se podría dar
la lógica, que a un trabajador le cambie la función del contrato. Y el trabajador quizás no esté de acuerdo. Pero si hay simetría y proporcionalidad, el trabajador lo tiene que aceptar. Se los comento porque a mí me ha tocado escuchar, hay trabajadores que dicen, oye, yo no voy a hacer esto porque no está en mi contrato. Pero hay simetría, se le podría asimilar esta cuestión. Hay proporcionalidad, es más o menos lo mismo. Hay menoscabo o no hay menoscabo. El menoscabo se entiende desde un punto de vista económico. Si siguen pagando lo mismo, ¿hay menoscabo o no hay menoscabo? Es un eterno debate. Yo se los menciono porque hay que ser muy cuidadoso con esto, porque hay muchos trabajadores que se han negado a veces a realizar una función laboral. Tan simple porque ellos dicen, oiga, ¿sabe qué? Esta cuestión no está acá en mi contrato, y si no está en mi contrato, yo no tengo por qué cumplirlo, no tengo por qué estar dispuesto. Pero ojo con una cosa, el empleador unilateralmente puede modificar la función. Basta con que se cumplan estos criterios que están acá. Criterios que por lo demás son súper amplios. Por eso que siempre hay mucho debate acá. Y el trabajador no tiene que estar de acuerdo, no tiene que firmar un anexo. ¿Y qué pasa si incumple? Da lugar al despido justificado, sin derecho a indemnización alguna. En específico se pierde la antigüedad laboral. Entonces, miren, yo les voy a hacer una pregunta y quiero que revisen un poco y lo vamos a ir comentando. Miren, las preguntas van en el siguiente sentido. Denle una lectura al artículo 12 del Código del Trabajo y respondan si el trabajador, perdón, si al trabajador le pueden cambiar el lugar de trabajo, por supuesto el empleador. Si hay algún límite en este sentido y cuáles serían las opciones que tiene el trabajador.
Lean el artículo 12, responden las preguntas, me las escriben acá, por favor, las vamos leyendo y las vamos comentando. Voy a dar unos. Bueno, háganlo con tranquilidad, lo vamos comentando.
Miren, tengo una participación acá de doña Ingrid que está re interesante porque podemos decir unas cuestiones que van a gustar harto acá. Pero ¿hay alguien que tenga otra opinión? ¿Cómo van con la lectura del artículo 12? ¿Lo están haciendo? ¿Lo pudieron encontrar? Yo opino lo mismo que la compañera profesor. He estado en una situación donde se invocó ese artículo a mí cuando trabajaba. Así que, ¿Pero qué te pasó? ¿Te dijeron de un día a otro usted trabajaba acá y ahora trabaja acá? Como un cambio o común. sea, igual fue como con un par de semanas de anticipación. Yo Ya, trabajaba de conserje antes del estallido social para pagar la universidad. Y trabajaba para un condominio, entonces eran varias torres. Entonces quisieron como reordenar los conserjes porque algunos se supone estaban muy viciados ya como en sus puestos y nos movieron de torre, pero era como el mismo sitio laboral, por decirlo, con la misma sí, función, pero en diferente lugar físico para desempeñar la tarea. ya. Entonces igual como los que están como en contra, los que no sé, la típica que a alguien le cae mal de otra torre, cuestiones así, tuvieron como su tiempo para reclamarlo. Pero yo en el momento estuve de acuerdo porque eran las mismas funciones, la misma paga, las mismas horas. Lo que nos movieron como, ahora invocando el artículo, fue como el lugar físico de trabajo nomás, como la torre. Una redistribución dentro del mismo espacio físico, una Sí. reorganización. Sí, Ujú. sí, claro. No, entonces igual estoy de acuerdo cuando se hace bien. Miren, voy a leer lo que plantea su compañera porque se van planteando elementos que son bien relevantes. Miren, gracias doña Ingrid, en primer término por la participación. Dice, el empleador sí puede modificar el lugar de trabajo del trabajador, y ahí le modifico, del trabajador. La condición es que el cambio sea similar a lo pactado en el contrato. Hasta ahí estamos bien, no hay inconveniente. Si el trabajador no acepta la condición laboral, puede dar término al contrato de trabajo o reclamar en la inspección del trabajo dentro de 30 días hábiles. A ver, cuando nosotros entendemos el poder dar término, eso significa renunciar. Interpretando a doña Ingrid pensando que eh, esa es la idea suya. Sí, claro, el trabajador puede renunciar, pero el problema de la renuncia es que el trabajador justamente renuncia a los derechos que han sido establecidos en su beneficio, que es justamente la indemnización por año de servicio. Entonces, eh, claro, lo que tú buscas siempre evitar, ¿cierto?, es que se destruya la relación contractual laboral. Entonces, acá las alertas se van poniendo en otra lógica, en el sentido de decir, mira, por un lado yo empleador, puedo modificar unilateralmente la función, tiene que existir una cierta simetría, tiene que existir proporcionalidad, y no tiene que haber un menoscabo. Claro, yo te modifico el lugar, y no como en el caso de su compañero, sino que imaginemos que dentro de la región metropolitana te cambian de comuna. ¿Se podría dar eso? Sí, claro. Y te podrían perfectamente cambiar de comuna. ¿Qué es lo Se que da tendría? bastante, profesor, en algunos tipos de trabajo. Sí, sí, absolutamente. Por Pero, ejemplo, en guardia de seguridad también, cuando uno trabaja para una empresa y a uno lo asignan, por ejemplo, a cuidar un sitio y casi de la noche a la mañana uno le dicen, no, ahora va a ir a esta otra comuna a cuidar esta otra cosa. Pero son sí, las mismas atribuciones. sí, sí, claro. Pero la pregunta, a ver, antes de continuar, doña Ingrid, usted está levantando la mano. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Lo que pasa es que eso que usted menciona, de que te pueden cambiar de lugar en el trabajo, es igual a veces una estrategia de los empleadores para que las personas a la larga se aburran, renuncien
y a su vez obviamente renuncian a lo que es la organización de los años trabajados, po. Sí, claro. Sí, claro. Entonces es como algo de doble, como de doble entendimiento. Por un lado, claro, uno debiese respetar esos cambios, pero a la vez funciona como una estrategia para acudir a De renuncias desgaste. forzadas. Sí, sí, claro, se toma como una estrategia de desgaste. Ahora, sí les quiero hacer una salvedad acá. El criterio que se establece es que el empleador no tiene que generar un menoscabo. Y cuando nosotros hablamos de menoscabo, es un menoscabo que es patrimonial, la verdad. Es muy difícil acreditar un menoscabo en la naturaleza psicológica por un jus variandi. ¿Cómo se defiende el empleador para no provocarle justamente al trabajador el menoscabo patrimonial? Que yo les aseguro que todos los que aquí han trabajado y han tenido una liquidación de sueldo viene prácticamente incorporado, ya está, sin perjuicio que no es obligatorio, ya opera por defecto. Ya. ¿Qué es lo que hace el empleador para evitarse eventualmente la judicialización o el debate si efectivamente hay menoscabo o no hay menoscabo? Pagar las cosas legales. No, es que claro, es que esas siempre las tiene que pagar, pero si el empleador dice, mira, yo te voy a cambiar, no sé, tú estás ahí en Huechuraba trabajando y yo te voy a mandar a Pirque, San Bernardo. Uno dice, oye, pero en temática de traslado, desplazamientos, esto, de crear mucho más temprano, bla, bla, bla. Pero cómo resolvería el tema del menoscabo del trabajador? Y me interesa que ustedes vayan pensando porque ahí le van a encontrar el porqué. Pero si estamos hablando de un menoscabo económico, ¿cómo evita el empleador, sin perjuicio que esto también se puede entender porque lo hace de buena fe también indudablemente? Pero ¿cómo resuelve, cómo zanja el problema del empleador? De que no le vayan a Eh, decir, oye, sabes que hay un menoscabo. Yo te voy a demandar por esto porque yo trabajador, me siento menoscabado por esta cuestión porque es concreto, o sea, que hay una afectación patrimonial. yo creo, profe, que ahí entrarían algún tipo de incentivo o alguna facilidad que se le da al trabajador. ¿Cómo? Por ejemplo, un incentivo económico como un incremento, un bono ¿Por por qué el motivo? cambio, ¿Por qué motivo? Particularmente un bono, ¿por qué? como por la movilización, por ejemplo. Claro, Si el completamente. trabajador está ahí en su propia comuna trabajando, por ejemplo, puede llegar a pie, ahora va a Claro. necesitar eso. O quizás también un bono de colación, porque ese varias veces si uno lo cambian, ya no puede comer en la casa o alguna cuestión, no sé. Se complica Mira, más. el de colación sería más, habría que construirlo más. Ujú. Porque claro, él podría decir, no, pues esta persona siempre, no sé, almorzó en el casino de la empresa y que aquí hay casino y ya hay casino. No, no, Pero claro, creo, pero digo como circunstancias, sí. O por otro lado podría ser de la misma empresa el transporte, o un bus de acercamiento, alguna cuestión. claro, también sería como un Y ahí ideal como ese, que ahí uno sí, evita los menoscabos y todas esas cosas. sí, efectivamente. Pero muchas veces, claro, está la opción de uso de acercamiento, traslados particulares, ahí tenemos una opción, y en ese sentido el trabajador no podría decir, oye, hay cero menoscabo acá porque, claro, existe una simetría, existe proporcionalidad, y no hay problema, pues, ¿ya? Simetría proporcionalidad, así que la cuestión va, no hay inconveniente. Pero se podría dar justamente este otro tema que yo les comento, de se podría dar este otro tema que yo les comento de que el empleador asuma el pago del bono, locomoción, transporte. Y de esa forma eh, priva inmediatamente al trabajador del argumento de la afectación patrimonial. Entonces, claro, hoy día el bono de locomoción transporte prácticamente opera por defecto, porque inmediatamente, ¿cierto?, otorga más libertad al empleador para que pueda ocupar el jus variandi, para que le pueda modificar la función y para que le pueda modificar el lugar. O a lo mejor se podría dar la lógica que incluso
el trabajador no tuviera bono de locomoción, o fuera mínimo. ¿Sí? Entonces, yo te cambio y aparte te voy a incrementar, o te voy a dar el bono. Y de esa forma, si existe cualquier tipo de debate en naturaleza jurídica, ¿cierto? Es inerte, no tiene mayor sentido. Y por eso, que justamente ahí estaría aplicando, o justamente ese trabajador no tendría mayor argumento si quisiera aplicar, ¿cierto?, lo que dice el artículo 112, pero inciso tercero, donde dice, oye, ¿sabes qué? Yo podré reclamar ante la Inspección del Trabajo. Y a su vez, ¿cierto? Si no estoy de acuerdo con lo que hice, lo que se comenta en la Inspección del Trabajo, yo podré concurrir, ¿cierto?, al juzgado laboral. Y ahí el juzgado laboral se tendrá que pronunciar. Y lo que revisará, ¿cierto?, el juez competente es, a ver, veamos qué es lo que dice el artículo 12. ¿Existe simetría? ¿Existe proporcionalidad? Sí, sabe que las funciones son más o menos las mismas. O yo me doy cuenta que él en su condición de ingeniero, ¿cierto?, si bien acá realizaba una función, acá puede realizar otra, pero las mismas funciones estaban dentro, o él tuvo asignaturas en este sentido que le permitían desarrollar esto. Ah, perfecto, entonces tiene los conocimientos. O sea, no le estoy pidiendo que ejerza algo que desconoce. Eso por un lado. Y por otro, que también es muy, muy relevante, el empleador se hizo cargo, ¿cierto?, del eventual menoscabo. Por tanto, ese sería un proceso de judicialización, una demanda que pierde completamente el piso. ¿Se requeriría de anexo de contrato en esta situación? ¿Qué creen ustedes? ¿Es necesario que el trabajador firme el cambio? Yo creo que si se le da algún tipo de incentivo o bono, por ejemplo, como el de transporte, sí, para formalizarlo. Y no quede como algo temporal, porque nos falta que digan no si esto fue como de entrada, ¿no? Ojo, no se requiere que se firme el anexo. Ojo con eso, es súper importante. ¿Y por qué les comento? Porque muchos trabajadores podrían pensar, ¿sabe qué? Esta cuestión no está en mi contrato y yo la verdad que tampoco he firmado ningún anexo. Entonces simplemente yo no voy allá. Yo no ejecuto la función. O yo me presento acá. Pero si ustedes le instruyeron de que fuera a otro lado, le mandaron un correo. Se lo mandaron al correo institucional. Usted lo revisó. Te acusó recibo. No sé. ¿Se podría negar? No. ¿Es necesario, cierto? Entonces que esto adquiera validez a través de la firma de anexo. No, no es necesario. Tengan cuidado con eso porque es como la pequeña gran trampa esta cuestión. Es un hecho bien debatido, siempre un hecho bien cuestionado, no es un hecho tranquilo, no es una situación tranquila. Acuérdense que si nosotros hablamos de subordinación, el trabajador pone a disposición del empleador sus conocimientos técnicos, sus habilidades, y es este quien dispone cómo las emplea, dependiendo de los fines del contrato. Entonces, tiene esta facultad de generar esta modificación. No existen parámetros objetivos. No existen parámetros objetivos. Aquí siempre se va resolviendo el caso a caso. Y por eso que la misma construcción jurisprudencial han sido los mismos fallos que han ido, que en definitiva es como se manifiestan los tribunales, ¿cierto? Quienes han ido resolviendo esto. Y te han dicho, ojo con esta situación. Y aquí perfectamente se podría dar que un trabajador diga, yo no me presento, y esto se considera como un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato y da lugar a un despido justificado, sin derecho a indemnización de parte de este trabajador. Doña Ingrid. Profe, tengo dos preguntas. Entonces, ¿dónde se estipula, por ejemplo, lo que el compañero hablaba de este acuerdo, por ejemplo, en transporte? ¿Dónde quedaría estipulado? Y la otra pregunta es, entonces, ¿qué es un anexo de trabajo o de contrato? Un anexo contrato. A ver, el tema del transporte tú lo podrías establecer originalmente en el contrato de trabajo o
simplemente se podría no establecer, toda vez que cuando tú obtienes un beneficio, no requiere la aceptación expresa del trabajador. Se podría simplemente entender como un mail, o se podría dar a conocer un mail, o se podría dar a conocer en la práctica nomás, nada más. O sea, se podría la lógica de que en tu liquidación, por ejemplo, de octubre, te estuvieran pagando locomoción y eso no te lo pagaron, ¿cierto?, en septiembre. ¿Firmaste algo? No. ¿Es ilegal o ilegítimo? No, porque lo que busca la legislación laboral es que siempre se otorguen condiciones más beneficiosas para el trabajador. Así que no se requiere de tanto de una aceptación, no se requiere de una formalización. Ahora, el efecto que genera eso para el empleador es que lo transforma en obligatorio. Pero como el empleador en esta lógica se está defendiendo, él está dispuesto, ¿cierto?, a asumir un costo que inicialmente no estaba. Por eso que nosotros podemos decir que y pasa a ser obligatorio. Irrenunciable, pasa a ser un derecho adquirido. Y un anexo de contrato es un documento que, como su nombre lo indica, dice arriba anexo de contrato, ¿cierto? Anexo de contrato de trabajo. Y que viene a generar una suerte de cambio, una suerte de modificación del contrato. Entonces, ahí se podría establecer, por ejemplo, una reducción de la jornada de trabajo. Las partes están de acuerdo, ¿cierto?, en que se genere una reducción de la jornada de trabajo y a consecuencia de eso se va a pagar proporcionalmente una cantidad de tanto. ¿Se podría señalar algo así? Claro. Ya, profe, sí entiendo la diferencia. Y Gracias. ojo, que tienen la misma validez, los anexos de contrato tienen la misma validez que el contrato original. Ahora, por supuesto que siempre el anexo de contrato se entiende que viene a complementar. Pero si se diera la lógica de que existe completo desacuerdo entre el contrato original y el anexo, va a primar el anexo. ¿Por qué? Porque el anexo es más nuevo, más reciente. Tú podrías tener anexos de contratos que complementen, anexos de contratos que modifiquen. Pero siempre se debe estar, ¿cierto?, si tú quieres tener el cuadro actualizado a lo que dice el anexo. Pero ojo, hay cosas que no requieren de anexo, como esto que está acá. El poder de dirección no requiere de anexo, opera por defecto en el contrato. Uno lo entiende incorporado por el hecho de que exista contrato. La ley lo establece. El Código de Trabajo lo establece. El ius variandi también opera por defecto. Otra facultad que también justamente deriva de este contrato, el poder disciplinario. Deriva de la subordinación. Por el hecho de que nosotros tengamos cierto contrato de trabajo, existe un poder sancionador. Uno lo establece la ley, particularmente el artículo 160, donde se establece que si el trabajador incurre en una u otra falta, que ahí se van mencionando, ¿cierto?, como lo serían, no sé, agredir a su compañero de trabajo, agredir a su jefatura, ausentarse injustificadamente, dejar abandonada una maquinaria, dejar abandonada una faena, ¿cierto?, conductas de acoso sexual, etc., el empleador tendrá derecho a poner fin a esta relación contractual laboral inmediatamente y sin derecho a indemnización alguna. O sea, en este caso, el trabajador pierde totalmente, ¿cierto?, todo lo que es la antigüedad laboral. Eso es un ejercicio del poder disciplinario que usted nunca lo va a encontrar redactado en un contrato, ¿cierto?, y que igualmente se entiende incorporado en el mismo porque deriva de la subordinación. Por otro lado, y también súper importante, ejercicio del poder disciplinario es que el empleador pueda redactar un reglamento interno.
que en definitiva regula lo que es la convivencia, pero que también establece sanciones. ¿Ya? Entonces, yo les voy a hacer una pregunta, ustedes investiguen unos minutos y la vamos comentando también. Entonces, ¿cuáles serían los límites del reglamento interno de una empresa? ¿Cuáles serían los límites del reglamento interno de una empresa? En cuanto, por supuesto, trabajador. Eso es lo que me interesa. Ya, denle una miradita y comentamos.
A ver, leyendo lo que escribió doña Ingrid, nos dice, los reglamentos internos abordan aspectos de higiene y seguridad donde se incluyen las acciones a seguir para prevenir accidentes y enfermedades laborales, o bien establecen normas de orden que resumen las condiciones necesarias para una sana convivencia. Presenta cláusulas de sanciones en caso de no ser respetado, multa de amonestación. Efectivamente, esa sería una descripción bastante concreta de lo que es un reglamento de orden y seguridad de higiene. El punto está en que los reglamentos jamás pueden afectar los derechos de los trabajadores, o bien las garantías, ¿cierto?, que se encuentran establecidas en su beneficio, en su esencia, o bien, siendo más concreto, ¿cierto?, afectar la dignidad del trabajador. Por tanto, se podría dar la situación de que a través de un reglamento se registre la vestimenta de un trabajador. No. Ustedes van a decir, se hace. Se hace. ¿Se puede hacer? No. Aunque esté escrito en el reglamento, ¿es válido? No. O sea, se puede hacer un proceso de revisión, pero el proceso de revisión se entiende que no debe afectar justamente la dignidad del trabajador. Y ahí hay un tema. Por tanto, cada vez las empresas, ¿cierto?, van contratando una serie de dispositivos, máquinas, para que se realice una revisión en términos que no resulten atentatorios contra la dignidad. Ojo con eso. Y ojo con un tema también. No porque lo diga el reglamento interno necesariamente significa que es válido. Tampoco va por ahí. Entonces uno también puede identificar ahí una limitación bastante importante. No porque lo diga justamente una norma interna de carácter privado significa que es más que una norma de orden público. Ojo con ese punto. Ya, hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Dudas, consultas.